¿Hasta qué punto conocemos el alma de aquellos que el mundo desecha? En un pueblo olvidado por el tiempo, un viejo granjero llamado Silas, sintiendo que sus propios días con propósito habían llegado a su fin, comete un último acto de compasión. Compra un burro viejo y triste que todos consideraban inútil. Debía ser solo un gesto silencioso, un alma cansada ayudando a otra. Pero lo que Silas no podía imaginar era que aquel animal, con su mirada profunda y silenciosa, no era el final del camino. Él era el guardián de una memoria, un secreto terrible, enterrado durante 7 años junto a la desaparición de un niño, latía en el corazón leal de aquel burro. Esta no es solo la historia de un rescate, es la historia de cómo el ser más humilde y olvidado podía recordar la verdad que todos los demás se esforzaron por olvidar, y cómo su silencio estaba a punto de gritarla. Antes de sumergirnos en este viaje, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás viendo y qué hora es allí. Es una alegría inmensa para mí saber que estas historias pueden tocar corazones en tantos lugares distintos y crear esta conexión tan valiosa entre nosotros. Deja tu comentario aquí abajo, me encantará leerte. El sol del Medio Oeste caía como un manto de polvo dorado sobre la granja de Silas Blackwood, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en un suspiro de resignación. Los campos, que una vez fueron promesa de vida, ahora se extendían cansados, y el silencio en el porche de la casa solo era interrumpido por el crujido de la vieja mecedora de madera. Silas era un hombre forjado en ese mismo silencio, de pocas palabras, y con la mirada perdida en un horizonte que ya no ofrecía respuestas. Sus manos, agrietadas y fuertes, habían trabajado esa tierra hasta el agotamiento, pero ahora solo sostenían una taza de café frío, reflejando el estado de su propia alma. Sentía que sus días, al igual que la pintura descascarada del granero, se desvanecían lentamente, dejando atrás solo la memoria de un pasado más próspero, un eco de risas y esperanzas que ya no resonaban en aquel lugar solitario. Fue en una tarde particularmente gris cuando, al volver del pueblo por un camino secundario, vio la figura del animal. Era un jumento viejo, atado con una cuerda corta a un poste de valla, bajo la mirada indiferente de su dueño, un vecino con fama de tener el corazón tan yermo como su patio. El animal estaba quieto, con la cabeza gacha, y había en su postura una tristeza tan profunda que parecía absorber la poca luz que quedaba en el día. Sus orejas caídas y su pelaje deslucido hablaban de abandono, pero fueron sus ojos, oscuros y líquidos, los que detuvieron a Silas. En ellos no vio simpleza ni terquedad, sino una especie de sabiduría antigua, un dolor invisible que conectó directamente con la soledad que él mismo sentía. Sin pensarlo 2 veces, detuvo su camioneta, un impulso de compasión, o quizás de reconocimiento, moviendo sus pies por él. La conversación fue breve, casi un murmullo. El vecino se encogió de hombros. «Llévatelo si quieres, ya no me sirve para nada». Esas palabras, cargadas de desprecio, sellaron el pacto. Silas pagó una cantidad simbólica, un gesto que para el otro era un despojo, pero para él se sentía como un rescate. Mientras desataba la cuerda áspera, sintió la piel huesuda del animal bajo sus dedos, un ser frágil que el mundo había decidido descartar. Lo que nadie vio en ese momento fue el sutil levantamiento de las orejas del jumento, un movimiento casi imperceptible, como si reconociera un cambio en su destino. El camino de regreso a casa fue lento, Silas caminando al frente y el animal siguiéndolo con un paso sorprendentemente digno, como si aquella senda de tierra no fuera un nuevo comienzo, sino la continuación de un viaje interrumpido hace mucho tiempo. Al llegar a la granja, lo instaló en el establo más resguardado, un lugar que no había sido ocupado en años. Le puso agua fresca y un poco del mejor heno que tenía guardado. El jumento, al que Silas decidió llamar Gedeón, bebió un poco y luego se quedó inmóvil, mirando hacia la oscuridad del bosque que bordeaba la propiedad.
No había gratitud evidente en su gesto, ni miedo, solo una extraña y profunda concentración, como si escuchara una llamada que nadie más podía oír. Silas lo observó desde la puerta, sintiendo una conexión que no podía explicar con palabras. No imaginaba que ese humilde animal, rescatado por lástima, no había llegado a su granja por casualidad. Gedeón guardaba un secreto, una lealtad inquebrantable y una memoria que ni 7 años de soledad habían logrado borrar. Y eso estaba a punto de cambiarlo todo. La primera luz del amanecer se derramó sobre la granja, pero la paz de la rutina matutina se rompió antes de empezar. Gedeón, el silencioso jumento, era la causa. Ya no estaba quieto en su rincón del establo, sino que se movía con una inquietud que contradecía su vejez y su aparente fragilidad. Un sonido bajo y gutural, un rebuzno ahogado y persistente, vibraba en el aire quieto, un llamado urgente que Silas nunca había escuchado en un animal de su especie. Sus ojos, antes melancólicos, ahora estaban fijos en un único punto, la densa línea de árboles que marcaba el inicio del bosque, una parte de la propiedad que Silas rara vez visitaba, un lugar salvaje y olvidado por el hombre. Ignorarlo era imposible. Había en esa insistencia una inteligencia, una comunicación desesperada que trascendía el simple instinto animal y comenzaba a sembrar en el granjero una semilla de profunda extrañeza. Al principio, Silas pensó que era simple nerviosismo por el nuevo entorno e intentó calmarlo con palabras suaves y un poco más de heno. Pero Gedeón no quería comida, no quería consuelo. Empujaba suavemente la puerta del establo con la cabeza una y otra vez, y cuando Silas se acercaba, el jumento lo miraba directamente, con una profundidad que erizaba la piel. Finalmente, vencido por una curiosidad que pesaba más que su escepticismo, Silas abrió la puerta por completo. Esperaba que el animal simplemente caminara hacia el pasto, pero Gedeón no lo hizo. Con una determinación asombrosa, comenzó a caminar con paso firme y decidido hacia el bosque. No era un paseo sin rumbo, era una marcha. Con el corazón latiendo un poco más rápido, Silas decidió seguirlo, adentrándose en aquella senda que la naturaleza casi había reclamado por completo. El bosque era más denso y oscuro de lo que recordaba. Ramas viejas crujían bajo sus botas y el aire se sentía pesado, cargado de secretos. Gedeón, sin embargo, no dudaba. Se movía como si un hilo invisible lo estuviera guiando a través del laberinto de árboles y maleza, sorteando obstáculos con una seguridad que desconcertaba a Silas. Después de casi 20 minutos de caminata, llegaron a un pequeño claro dominado por un roble inmenso y antiguo, cuyas raíces parecían garras aferradas a la tierra. El lugar tenía un aura solemne, casi sagrada. Gedeón se detuvo justo en el centro, bajo la sombra del gran árbol. Permaneció en silencio por un instante, y luego, ante la mirada atónita de Silas, levantó su pezuña delantera y comenzó a patear la tierra suelta con una fuerza y una insistencia rítmica y desgarradora. El sonido hueco de la pezuña contra el suelo era lo único que rompía el silencio sepulcral del bosque. 1, 2, 3 veces. Con cada golpe, la intriga de Silas se transformaba en una tensión casi insoportable. Se arrodilló, apartando la tierra con sus manos. Al principio solo sintió la humedad de las hojas muertas, pero luego sus dedos tocaron algo más, un trozo de tela descolorida. Al tirar de él, desenterró una pequeña mochila de lona, podrida por los años, y dentro, un zapato de niño y un cuaderno de dibujo con las páginas pegadas por la humedad. Un escalofrío recorrió la espalda de Silas. Eran los ecos de una tragedia, los vestigios de Leo Vance, el niño que se había desvanecido en aquel mismo bosque hacía 7 largos años. El alma se le heló al comprender que Gedeón no estaba perdido, estaba recordando. A veces la lealtad tiene una memoria que ni el tiempo puede sepultar. ¿Alguna vez has sentido una conexión tan profunda, una intuición que te guía sin que sepas por qué?
Tu apoyo al suscribirte nos permite seguir contando estas historias, donde el valor y el amor siempre encuentran la manera de salir a la luz. Silas permaneció arrodillado en el suelo húmedo del bosque, con el peso de 7 años de silencio en sus manos. El pequeño zapato, el cuaderno carcomido, eran fragmentos de una vida interrumpida, testimonios mudos de la peor pesadilla de un padre. El aire a su alrededor parecía vibrar con una tristeza antigua, y al levantar la vista, se encontró con la mirada de Gedeón. El jumento ya no parecía agitado. Una calma solemne lo envolvía ahora que su mensaje había sido entregado. Estaba quieto, observándolo, y en sus ojos oscuros Silas ya no veía solo a un animal, sino a un guardián, un testigo silencioso que había cargado con el peso de aquel secreto durante una eternidad. Comprendió en ese instante que el rescate en la valla del vecino no había sido una casualidad. De alguna manera inexplicable, el destino, o quizás algo más profundo, los había unido en aquel claro del bosque para desenterrar una verdad que todos los demás habían olvidado. Su instinto de hombre de campo, acostumbrado a leer las señales de la tierra, le dijo que allí había algo más. La forma en que Gedeón permanecía anclado a ese sitio, la manera en que el suelo estaba revuelto solo en ese punto específico, no era natural. Dejando la mochila a un lado con sumo cuidado, comenzó a examinar el área alrededor de las enormes raíces del roble. Sus ojos, agudizados por décadas de observar el terreno, notaron una ligera hendidura en la tierra, casi imperceptible, cubierta por una capa de hojas y musgo. Parecía un lugar donde algo había sido enterrado y la naturaleza había intentado ocultar la cicatriz. Se acercó lentamente, con el corazón latiéndole en la garganta, mientras Gedeón lo seguía con la mirada, inmóvil, como si estuviera conteniendo la respiración. Cada crujido de una rama bajo sus botas sonaba como una profanación en aquel santuario de dolor y memoria. Con sus propias manos, comenzó a cavar, apartando la tierra oscura y fragante. No tuvo que profundizar mucho. Sus dedos pronto rozaron una superficie dura y astillada. Con cuidado, fue despejando los bordes hasta que pudo desenterrar una pequeña caja de madera, ennegrecida y frágil por la humedad y el paso de los años. El cerrojo de metal estaba oxidado y roto. Al levantar la tapa, un olor a madera vieja y a recuerdos encerrados llenó el aire. Dentro no había ninguna medalla de búsqueda y rescate, ninguna prueba de una misión oficial. Lo que encontró fue mucho más personal y desgarrador. Había un mapa del bosque, dibujado con crayones sobre un trozo de papel arrugado, y junto a él un pequeño ronzal de cuerda, trenzado con manos torpes pero llenas de cariño. Era una pieza hecha a mano, la obra de un niño. Silas tomó el ronzal entre sus dedos. La cuerda estaba rígida por el tiempo, pero la intención detrás de ella seguía intacta, y allí, tallado toscamente en un pequeño trozo de madera atado a la cuerda, vio las 2 letras que lo cambiaron todo: L-B. Leo Vance. El mapa infantil señalaba el roble con una estrella y una frase escrita con caligrafía temblorosa: Base secreta de G y L. En ese momento, una ola de comprensión y emoción golpeó a Silas con la fuerza de una revelación divina. Gedeón no era un animal de búsqueda entrenado. Era G. Era el amigo de Leo. No estaba cumpliendo una misión. Estaba honrando una promesa, la promesa silenciosa de una amistad inquebrantable. Nunca había dejado de buscar a su niño. La lealtad de aquel ser humilde, su coraje silencioso, avergonzaba a todo un mundo que simplemente había decidido olvidar. Con el corazón convertido en un nudo de plomo y esperanza, Silas supo que no podía volver a su rutina, no podía volver al silencio. La verdad que había desenterrado era una brasa ardiente que no podía apagar ni ignorar. Ir a las autoridades locales no era una opción. Ellos habían fallado una vez, habían dejado que el caso se enfriara hasta convertirse en una leyenda triste del pueblo. Sentía una responsabilidad personal, una deuda no solo con el niño perdido,
sino con la lealtad inquebrantable de Gedeón. Solo había un hombre en quien podía confiar, un hombre que, como él, vivía con los fantasmas del pasado. Arthur Bishop, el jefe de bomberos retirado, un hombre cuya integridad era tan sólida como los viejos robles del bosque y que, según se rumoreaba, nunca había archivado realmente el caso de Leo Vance en su corazón. Silas tomó una decisión. Por primera vez en años, rompería su propio aislamiento para buscar justicia. La llegada de Silas a la modesta casa de Arthur fue como una escena de otra época. El granjero, un hombre que rara vez visitaba el pueblo, se presentó en su porche, con el rostro marcado por la urgencia y el polvo del camino. Sin muchas palabras, simplemente colocó la mochila enlodada y la caja de madera sobre la mesa del comedor de Arthur. El jefe de bomberos retirado, un hombre de ojos cansados pero agudos, miró los objetos en silencio. Su escepticismo inicial se disolvió como la niebla matutina al ver el pequeño zapato y el ronzal hecho a mano. Recordaba ese ronzal, lo había visto en las fotos del niño. Cuando Silas, con su voz ronca, le contó la historia del jumento, Arthur no se rió. En su lugar, una luz de propósito volvió a encenderse en su mirada. Dos hombres viejos, apartados por el mundo a su manera, encontraron en ese instante un nuevo motivo, una alianza forjada sobre la fe en la memoria de un animal. Regresaron juntos al bosque, pero esta vez no eran solo un granjero y su jumento. Eran una unidad, una pequeña partida de búsqueda impulsada por la intuición y los remordimientos. El mapa infantil era un enigma, un laberinto de fantasía, pero Arthur, con su conocimiento enciclopédico de cada rincón de aquellas tierras, comenzó a ver un patrón. Sin embargo, la verdadera brújula seguía siendo Gedeón. Con los dos hombres siguiéndolo de cerca, el jumento los guió más allá del gran roble, por un sendero apenas visible, hacia una zona remota y rocosa que las partidas de búsqueda originales habían considerado impenetrable. Y allí, casi devorada por la hiedra y la maleza, encontraron la estructura, una vieja cabaña de cazadores, abandonada hacía décadas, un lugar tan aislado que parecía el fin del mundo. El silencio que la rodeaba era pesado, antinatural, cargado de una espera tensa. Arthur hizo una seña a Silas para que se quedara atrás con Gedeón. Se acercó a la puerta, el corazón golpeándole contra las costillas, y llamó con una voz firme pero temblorosa. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte esta vez. Un ruido sordo desde el interior, un movimiento. Con una respiración profunda, Arthur empujó la puerta, que se abrió con un gemido lastimero. La penumbra del interior tardó en revelar su secreto, pero entonces lo vieron. Acucurrado en un rincón, no era un niño, sino un adolescente pálido y delgado, con el pelo largo y los ojos desorbitados por el pánico. Era Leo. Estaba vivo. Al verlos, se encogió, susurrando palabras sobre el hombre que lo había mantenido allí, haciéndole creer que el mundo exterior era un lugar venenoso y que él era el único que podía protegerlo. Verlo allí, asustado pero a salvo, nos recuerda que un solo acto de coraje puede traer una vida de vuelta de la oscuridad. ¿Crees en las segundas oportunidades? Si historias como esta te llegan al alma, tu suscripción nos da la fuerza para seguir buscándolas y compartiéndolas. En la seguridad de la casa de Arthur, la frágil voz de Leo comenzó a tejer el tapiz de sus 7 años de cautiverio. Hablaba en susurros, con los ojos anclados en el suelo, describiendo a un hombre llamado Elias Thorne, una figura que era a la vez su carcelero y su único referente en el mundo. Elias le había contado que una terrible enfermedad había acabado con todos, que sus padres habían muerto y que la cabaña era el último refugio seguro sobre la tierra. Le había enseñado a leer y a escribir, pero con libros viejos que reforzaban la idea de un mundo exterior peligroso y hostil. No era la historia de un monstruo de cuentos, sino algo mucho más retorcido. Un secuestro disfrazado de salvación, un lavado de cerebro lento y metódico que había robado no solo la libertad de Leo,
sino su percepción de la realidad. Silas escuchaba en un silencio pétreo, sintiendo cómo la injusticia de todo aquello le quemaba por dentro. El nombre de Elias Thorne resonó en la memoria de Arthur como una campana lejana. No era un ermitaño desconocido, era un hombre del pueblo, un individuo callado y solitario, que había trabajado durante años como capataz en los terrenos de una de las familias más antiguas y poderosas de la región, los Hollister, quienes, curiosamente, habían sido rivales de negocios de la familia de Leo. Arthur comenzó a desempolvar cajas de archivos que había guardado en su sótano, viejos mapas, anuarios y recortes de periódico de la época de la desaparición. Y allí, entre los papeles amarillentos, las piezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. Elias Thorne no había actuado solo. No era la mente maestra, sino el peón. Su conexión con aquella influyente familia no podía ser una coincidencia. El secuestro de Leo ya no parecía un acto aleatorio de un loco, sino una pieza dentro de un plan mucho más oscuro y calculado. A medida que Arthur profundizaba, la verdad se volvía más sucia y más compleja. Encontró informes de la búsqueda original que habían sido cerrados de forma prematura y sospechosa, declaraciones de testigos que recordaba haber tomado y que ahora aparecían alteradas en los archivos oficiales, minimizando pistas que apuntaban hacia las tierras de los Hollister. Recordó llamadas telefónicas de altas esferas sugiriendo no malgastar recursos en esa área. Era una red de mentiras, un encubrimiento deliberado, orquestado desde las sombras para desviar la atención. La desaparición de Leo no fue un misterio sin resolver. Fue un crimen silenciado activamente por personas con el poder suficiente para manipular la ley y enterrar la verdad bajo capas de burocracia y miedo. Las raíces podridas del pueblo llegaban mucho más alto y profundo de lo que nadie se había atrevido a imaginar. La imagen completa era devastadora. Elias Thorne, el hombre que había criado a Leo en una mentira, era solo el ejecutor. La verdadera maldad residía en quienes habían dado la orden, en quienes se habían beneficiado de la desaparición del niño, quizás para resolver una disputa de tierras o para silenciar algo que el pequeño Leo había presenciado por accidente. El sheriff de entonces, el alcalde, figuras que se presentaban como pilares de la comunidad, ahora aparecían ante los ojos de Arthur como cómplices de una atrocidad. Silas, el granjero que solo quería vivir sus últimos días en paz, se dio cuenta de que al rescatar a un viejo burro, no solo había encontrado a un niño perdido, había tirado del hilo suelto de una conspiración que había envenenado el alma de su pueblo durante 7 largos años. Y ahora los que habían tejido esa red de mentiras sabrían que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Arthur Bishop sabía que la verdad, por más poderosa que fuera, era frágil. Se enfrentaban a un muro de silencio y poder construido durante 7 años, y 2 hombres viejos y un niño asustado no eran suficientes para derribarlo. Necesitaban a alguien de dentro del sistema, alguien que no estuviera manchado por la corrupción. Y entonces recordó un nombre: Clara Finch. Había sido su subdirectora, una mente brillante y apasionada que había renunciado abruptamente un año después de la desaparición de Leo, citando razones personales. Arthur siempre sospechó la verdadera razón. Clara había chocado contra el mismo muro de encubrimiento y, asqueada, había decidido apartarse. La encontraron viviendo una vida tranquila, alejada de todo. Al principio se mostró reacia, con las cicatrices de su vieja frustración aún visibles, pero cuando le contaron la historia de Gedeón y vio las pruebas que Silas había encontrado, una vieja llama de justicia se reavivó en sus ojos. Clara, con su conocimiento estratégico del sistema que habían abandonado, sabía que un ataque frontal contra las autoridades locales sería inútil. Lo aplastarían con burocracia. Su única arma era la luz del sol, la opinión pública. Necesitaban una voz, y ella sabía a quién acudir.
concertó una reunión secreta con Rebecca Miles, una joven y audaz periodista del periódico local, conocida por su tenacidad y por no temerle a las figuras de poder del pueblo. En la penumbra de una cafetería cerrada, Silas, Arthur y Clara le contaron toda la historia. Rebecca escuchaba, su pluma volando sobre el papel, sus ojos reflejando una mezcla de horror e indignación profesional. Vio la verdad en el rostro curtido de Silas, en la determinación cansada de Arthur y sobre todo en la historia de lealtad de un burro que se negaba a olvidar. Supo que era la historia más grande y peligrosa de su vida, y no dudó en aceptarla. El artículo de Rebecca fue una obra de arte periodístico y un acto de guerra. Trabajó día y noche, verificando cada dato, protegiendo sus fuentes, tejiendo la narrativa de una manera que era a la vez irrefutable y profundamente conmovedora. El día que se publicó, el pueblo se despertó con un titular que era como un grito en la portada: El niño perdido, hallado vivo 7 años después. La verdad que el poder ocultó. La historia se extendió como la pólvora. Detallaba el increíble papel de Gedeón, la desgarradora historia de Leo en la cabaña, y señalaba sin miedo la red de encubrimiento que involucraba a las familias más influyentes y a las antiguas autoridades. El silencio que había reinado durante años se hizo añicos. La gente hablaba en las tiendas, en las plazas, en sus casas. El relato del granjero y su leal burro se convirtió en una leyenda instantánea. El impacto fue inmediato y sísmico. Lo que comenzó como un artículo local fue recogido por las cadenas de noticias regionales y luego nacionales. La presión mediática se volvió insoportable para los que se creían intocables. Intentaron negarlo todo, amenazaron con demandas, pero ya era tarde. La historia había capturado el corazón del público. La imagen de un humilde animal logrando la justicia que los hombres no pudieron o no quisieron encontrar era demasiado poderosa. Acorraladas y expuestas ante la nación, las autoridades estatales no tuvieron más remedio que intervenir. Anunciaron la apertura de una investigación oficial a gran escala, no solo sobre el secuestro de Leo Vance, sino también sobre la conspiración para encubrirlo. La primera gran batalla por la verdad, la batalla contra el silencio, había sido ganada. El reencuentro entre Leo y su madre, Helena, no fue una explosión de alegría, sino una frágil y temblorosa reconstrucción de un mundo hecho añicos. Sucedió en el porche de la granja de Silas, bajo la atenta y silenciosa mirada de Gedeón. Cuando Helena vio a su hijo, ahora un adolescente con la mirada asustada de un extraño, se detuvo como si viera a un fantasma. Durante 7 años había vivido en un limbo de dolor, atrapada entre la esperanza y la resignación. Lentamente se acercó, y al ver en los ojos de Leo un destello del niño que perdió, las lágrimas que había contenido durante años brotaron en un torrente silencioso. El abrazo que se dieron fue un abrazo de mundos colisionando, de tiempo perdido y de un amor que, milagrosamente, había sobrevivido al abismo. Leo, que apenas la recordaba, sintió por primera vez en su vida adulta un calor, un aroma a hogar que no sabía que existía. Era el comienzo de una sanación, una vida nueva que florecía sobre la tierra quemada del pasado. Mientras la familia Vance comenzaba el lento proceso de redescubrirse, las ruedas de la justicia, impulsadas por la presión pública, empezaron a girar. Elias Thorne fue arrestado y su confesión inicial, aunque confusa y llena de contradicciones, fue la primera pieza del dominó en caer. La investigación oficial se centró en las figuras de poder que Rebecca Miles había señalado en su artículo. Sin embargo, la red de encubrimiento no se desmoronó fácilmente. Los abogados de las familias influyentes inundaron los medios con comunicados, negando cualquier implicación, pintando a Elías como un hombre perturbado y a Leo como un testigo poco fiable debido a su trauma. Intentaron desacreditar a Silas, a Arthur, a todos los que habían osado desenterrar su secreto. La batalla ya no se libraba en los bosques oscuros.
sino en los tribunales, en los periódicos y en la opinión pública, una guerra de poder y dinero contra la simple y llana verdad. La sombra de la conspiración era larga y no tardó en llegar hasta la granja de Silas. Ya no era un hombre invisible. Para muchos era un héroe, pero para unos pocos era una amenaza que debía ser neutralizada. Empezaron a ocurrir cosas extrañas. La valla del pasto de Gedeón aparecía cortada por la noche. Encontraba herramientas fuera de su sitio, y una noche, un coche sin luces permaneció aparcado en el camino de tierra que llevaba a su casa durante más de una hora. Eran advertencias silenciosas, mensajes sutiles para que se mantuviera al margen, para que dejara que la justicia siguiera su curso natural, un curso que ellos aún controlaban. Se dio cuenta de que Elias Thorne era en efecto solo una pieza. Los verdaderos monstruos seguían libres, y ahora lo veían a él y al niño que había salvado como los últimos cabos sueltos de su terrible secreto. Pero en medio de esa tensión también había un nuevo amanecer. En las tardes soleadas, Leo pasaba horas con Gedeón, cepillando su viejo pelaje, contándole en susurros sus miedos y esperanzas, dos almas unidas por un viaje de pérdida y reencuentro. Silas los observaba desde su porche, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón no sentía el peso de la soledad, sino el calor de un propósito cumplido. La historia de Leo y Gedeón nos enseña que la lealtad más pura puede sanar las heridas más profundas, pero la lucha por la justicia del alma a veces nunca termina. Su coraje nos recuerda que hasta el ser más humilde puede cambiar el mundo. Si este relato ha tocado tu corazón, suscríbete y compártelo, para que nunca olvidemos el valor oculto en aquellos que el mundo no ve. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te ha parecido el final de esta increíble jornada? Y así, llegamos al final de este viaje. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el último segundo. Vuestra compañía es lo que le da sentido a cada historia que contamos. Un abrazo grande y hasta el próximo video.